diría la canción, todo empezó como jugando. Nunca pensé estar en el lío más gordo. Me imagino que esa es una canción que podría caerle a pelo a la actual primera dama Nadine Heredia. Pero no vamos a hablar de las agendas o de las contraagendas, porque este tema tiene para rato y, por lo menos en percepciones, aunque haya iniciales negativas, estos documentos son verdaderos, estos documentos van a definir líneas de investigación y al final se verá si es que, en este caso, la prensa o quienes tienen a su cargo esta investigación determinan de qué se trata. Nosotros lo que queremos es ver a través de la historia también reciente de la política nacional la actuación y la presencia de primeras damas. Yo he llegado a la conclusión que en realidad Nadine Heredia nunca ha tenido la función de primera dama. Yo creo que ella ha tenido la función de gobierno, de toma de decisiones, pero no solamente porque se diga o que se sepa, sino que hoy, a la luz de los acontecimientos, se da uno cuenta de que esto funcionaba como una célula nuclear, ¿no? Ollanta no puede manejarse sin Nadine. Nadine tiene una visión más clara de lo que quiere y a dónde quiere ir. Que ahora está en una serie de aprietos es otro tema. Pero yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, desde el principio de mi carrera, de conocer a otra primera dama, que fue Violeta Correa de Belaúnde, cuyo protagonismo político fue el que abre la puerta respecto a funciones de primera dama. Los contextos también han cambiado, las situaciones de la mujer también han cambiado y evidentemente probablemente los apetitos también han cambiado. Pero en el caso de Violeta Correa se veía claramente que ella tenía un impacto y una influencia en el gobierno de Fernando Belaúnde. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Creo que habría que separar el rol de primera dama como una práctica en América, es una práctica americana, no europea, de lo que es el papel de la persona que acompaña a quien ejerce el gobierno. Claro, no nos ha tocado todavía el primer caballero. Correcto. O sea, en realidad no nos ha tocado la situación que seguramente en algún momento vendrá, pero es quien convive, quien está casado con la persona que uno elige para gobernar. Perfecto. ¿No? Por lo tanto, es una persona a quien no han elegido. Exacto. Creo que ya diste una respuesta y queda claro, ¿no? Por lo tanto, no tendría que tener atribuciones de gobierno. Ahora, yo creo que si mencionas a Violeta Correa, encontraría tres fases en el rol de primera dama. La primera es tal como se cree en Estados Unidos desde el siglo XIX, porque tal vez los americanos tenían la añoranza de que en Europa había un rey, y ese rey tenía a su mujer, que era la reina, pero como era la esposa del rey, era la reina consorte, ¿no? Claro. Igual, Elizabeth en Inglaterra tiene a su esposo, que es el rey consorte. Sí, bueno, claro. O consuerte, no sé, pero... Consuerte debe tener, porque además yo sí creo que tiene impactos en decisiones, pero eso en la alcoba, y ahí termina. Correcto, Sí. Correcto. Entonces, ¿y cuál es la función de esta primera dama que se cree en Estados Unidos y que luego se replica en toda América y en todo el mundo, ¿no? Uno es, creo que, emular la figura de la reina consorte, pero en una democracia presidencialista, ¿de acuerdo? No en una monarquía. Entonces, obviamente, para mantener posición privilegiada. Ahora, Sí. el rol básico es de protocolo. Es de acompañar al marido en determinadas actividades oficiales. ¿Marido o a la mujer? Que le toque, aunque haya sido para hacer, claro, porque si no nos pueden... De acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con que puede sea... ser un primer caballero. Puede ser un primer caballero, lo que pasa es que no nos ha tocado todavía el asunto. Incluso en la práctica, la primera dama, en algunas situaciones, ese rol protocolar, por ejemplo, un jefe de gobierno no era casado, Belaúnde no era casado, y alguna vez tuvo que estar acompañado de la esposa del presidente del Congreso. También, es verdad. El Congreso resolvió así. Vino el general de Gaulle, cuando era presidente de Francia, Belaúnde tenía que tener una mujer de acompañante en este caso, y fue la esposa del presidente del Congreso. Entonces, hay que recordar además que Belaúnde se divorció de su primera esposa, que era Carola Aubry, y claro, y por bastante tiempo él estuvo solo, primero acompañado por su hermana, que también fungió de primera dama en su momento, ¿no? Sí. Y finalmente, para cuestiones estrictas y especialmente protocolares, el Senado definía
Y en este caso fue la esposa del presidente del Senado. Anteriormente había sido Prado en una etapa, tuvo a la hija de primera dama, cosa que ocurriría nuevamente con Fujimori. ¿No? Entonces, el rol de primera dama es... Y con García en las postrimerías de su segundo gobierno. También, correcto. ¿No? Exactamente, ¿no? Ahora, de ese rol de protocolo se pasa a una segunda etapa que es donde ubicaría a Violeta Correa, donde además de acompañar al presidente en actividades protocolares, también hace actividades de bien social, digámoslo en términos muy genéricos, ¿no? Entonces, ella hacía comedores populares, tenía un gran impacto, pero nunca había un protagonismo político ni una figuración mediática. Por decisión de ella. Exactamente, por decisión de ella. Sí. Pero luego sigue la historia y ahora tenemos una primera dama que sí tiene un protagonismo. Ahora, ese protagonismo en parte por, creo que una manera como está establecida la relación conyugal, donde al parecer ella tiene un mayor dominio, si se puede usar la palabra. Pero además sobreentendido por el propio esposo, cónyuge, en este caso el presidente. Exactamente, concedido. Concedido, ¿no? Concedido, otorgado, tácitamente implementado. Pero el problema está que aquí riñe y estamos justamente en una situación de gobierno complicado por esa circunstancia. Exactamente. Porque le está haciendo más daño lo que viene ocurriendo que si hubiera tenido un papel protocolar como lo señala, digamos, la forma legal del país, ¿no? Claro. Además, lo que había ocurrido antes, también esto es importante, también por una cuestión de dominio tal vez, Toledo había creado el despacho de la primera dama, que no existía, con presupuesto de la República y con personal a su cargo, ¿no? Y además Elian lo manejó. Sí, pero entró García y disolvió ese despacho, ya no hubo más ese despacho, ¿no? Entonces, por mostrar una diferencia y es probable también por su propia situación personal. Claro. Posiblemente. Digamos, quien asumió el rol la mayor parte de ese periodo fue Pilar Nores, que lo hizo con discreción y trabajando temas también de ayuda social. Y como lo hizo en el primer gobierno también. Y como lo hizo en el primer gobierno, sí. ¿no? Entonces, con Toledo habíamos tenido una esposa protagonista, pero más conflictiva. Porque generaba mucha controversia. Pero en la toma de decisiones gubernamentales, por lo menos públicamente, Elian, a pesar de ser una figura sumamente controversial, contestataria, rebelde, antipática, todo lo que quiera uno decir, finalmente por el tipo de gabinete que tenía Toledo, no llegaba en la percepción de la gente de que ella manejaba las cosas. Pues. Porque acá, no solamente, en el caso de Nadine, no solamente ese protagonismo público, sino también claramente su acción de decisión. Exacto, y en momentos clave de este gobierno se ha visto abiertamente y además se ha querido demostrar por ella misma que ella es la que tomaba esa decisión. Una palabra de ella bastará para sanarnos, como diría la Biblia. Yo creo que hasta una mirada. O hasta casos. Una mirada en algunos casos. Entonces, ahí es donde está el problema en el que estamos en este momento. La política, de alguna manera, es una puesta en escena y tiene que ver con las formas, ¿no? Entonces, acá no se ha sabido manejar las formas. Hay la imagen de que en realidad quien gobierna es Nadine y que quien co-gobierna es Ollantumala. Bueno, al principio, y hay que ser realista, al principio todo el mundo andaba feliz, porque decía, bueno, ya este señor es medianito, pero tiene una esposa que es más inteligente. Y ahora entendemos todos que las cosas debieron ir por otro camino. O por lo menos un buen grupo de gente lo entiende. Ha sido más inteligente, pero no ha sido suficientemente inteligente, porque si lo hubiera sido, no hubiera llevado a su esposo a esta situación, que tiene que ver con la misma gobernabilidad del país. Bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Debería haber esta figura de primera dama o primer caballero, dependiendo de quién sea el elegido o la elegida en una presidencia de la República? ¿No? ¿Cuál debe ser el rol de los esposos o esposas del presidente? Luego de la pausa, sus llamadas telefónicas. Estamos con Luis Benavente de Vox Populi. Estamos conversando con Lucho Benavente Yanela, que es director de Vox Populi, y estamos hablando de estos roles que han tenido los cónyuges, o en este caso las esposas, para ser más preciso, porque en el Perú todavía no hemos visto la otra experiencia, y cuál es el papel que han tenido y cuál es el que deberían tener, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Luis de Surco. Luis, sí. Mi opinión es la siguiente. En verdad, la denominación de primera dama
es solo una guachafería de la prensa nacional, porque la señora lo que es oficialmente es la esposa del presidente, que se le puede tratar con cortesía por ser la esposa del presidente, eso es válido y es cierto, pero no es primera dama, no debe ser, no está legislado al respecto y tampoco merece legislación. Y tampoco debe tener ninguna atribución, porque ella no es elegida, o elegido en todo caso si fuera a la inversa. A quien se elige por sus propuestas buenas o malas, deficientes o no deficientes, es a quien se elige como presidente de la República. El resto, señores, la prensa es la gran culpable, porque sigue denominándola la primera dama. Será la primera dama en su mesa familiar, en su mesa casera, pero a nivel país... Pero no ha sucedido, ¿no? La esposa del presidente. No sucede porque es la prensa, la guachafa, por denominar así a las esposas. Okay. Señorita. Sí, está bien, bueno, está bien, pues es su opinión, y a mí me parece, o sea, pero que la prensa por definir la primera dama hace que actúe de una manera o de otra una persona, bueno, ya me parece que tenemos superpoderes, ¿ah? ¡Qué maravilla! Y por último sería una guachafería internacional, porque la primera dama se inventó en Estados Unidos en 1849. Ahí se acuña... y eso que la palabra es bien peruana, ¿no? De primera dama. Así es. Y ya habíamos tenido nosotros a la mariscala, doña Pancha Zubiaga. No, sí que hemos tenido, claro que sí. ¿Cómo se llama? No, pero yo hablaba de la guachafería, que es un término muy nuestro. Claro, sí. Pero bueno, Luis, caramba, no sabíamos que teníamos tanto poder. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo el señor que me antecedió, pero en sí la señora Nadine ha hecho usurpación de funciones, está cometiendo delito, y su esposo también. ¿Por qué? Porque pruebas al caso, ¿no? Cuando el ministro Villanueva iba a subir el salario mínimo a 850, creo, le dijo no, y lo despidió, y el señor declaró. Ahora, con respecto a las agendas, creo yo que el congresista, el ex nacionalista, no va a ser tonto de entregar así nomás. Esas pruebas ya han pasado un peritaje. Pero no nos quedemos en el tema que es el tema de coyuntura. Estamos hablando en general del rol que deberían tener y hasta dónde debería llegar el protagonismo de la persona que está casada con quien es elegido o elegida para la presidencia. En este caso, como digo, hemos tenido solamente la experiencia para hacerle, digamos, para coincidir con uno de nuestros oyentes de los mal llamadas primeras damas. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, sobre el tema de primera dama, yo creo que primera dama debería ser un cargo honorífico y definitivamente cerrarse el despacho para que no haya gasto de dinero del erario público. ¿Por qué? Porque uno recuerda la época del gobierno de Fujimori, creo que fue la primera dama, fue a honores, se cerró el despacho. En la época de Toledo se abrió nuevamente y la señora Belkiar gastó varios miles de soles. Y nuevamente en la época de Alan García, según su gobierno, se cerró el despacho y la señora señora de Alan, y bueno, iba buscando inversión privada. Y en el gobierno de Tomala se abrió el despacho y hasta donde yo tengo la cifra exacta, se está acercando ya a los 13 millones de soles el despacho del gasto que está haciendo la señora Digreya y utilizándola políticamente. Yo creo que debe ser un cargo de honor. Y que se la busque, que haya austeridad, porque el gobierno no está para gastar los miles de soles para inversión, es una inversión política, ¿no? Ok, tengo una duda, ¿se abrió el despacho de la primera dama en el gobierno de Antumala? O sea, tiene una oficina, porque yo en realidad despacha, pero tiene un presupuesto otorgado por dentro del presupuesto de la nación, porque sería peor si no es así, digamos. Tiene un despacho, tiene presupuesto, tiene colaboradores, asesores. No, lo que sí sé que tiene derecho es a tener seguridad, a tener movilidad. ¿No? A lo que no tendría derecho, entiendo yo, es a un pliego presupuestal, no lo tiene. Y eso es peor, porque agrava más la situación, porque sabemos que el manejo existe. Claro, ¿no? Quiere decir que está gastando recursos del Estado bajo otro pliego. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Adelante, por favor. Bienvenido, invitado. Yo creo que sí debe mantenerse la figura de primera dama, pero tiene razón un poco el señor que llamó primero, porque antes de las elecciones siempre los periodistas hacen un careo entre las futuras primeras damas. Siempre me he visto que hacen eso. Invitan a las esposas de los candidatos para ver quién sería la mejor primera dama. Y yo creo que la primera dama debe mantener su lugar, que es estar al lado de su esposo, y si le saca la vuelta a aguantar, pues como la esposa de Alan.
Bueno, su recomendación es un poco difícil de entender, pero en fin, sí, bueno, vivimos en un país machista, ¿qué vamos a esperar? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Adelante. Sí, mi punto de vista con el nombre que se le atribuye a la esposa legalmente si estuviese casada o en viceversa, el de primera dama es simplemente un título que debería, a mi opinión, estar legislado las obligaciones o funciones que debería tener para tener un orden en todo el gobierno. Entonces, actualmente la primera dama que tenemos pues está usurpando, a mi parecer, las funciones del presidente, ¿no? Entonces está dejando mal parado al señor presidente que fue elegido, más no ella, y como vuelvo a repetir, deberían ser designadas, consignadas las funciones que debería tener y simplemente como esposa legalmente, si estuviesen casados, que le atribuyen algunos derechos, ¿no? Como lo que mencionaron, la movilidad y en todo caso también con los hijos, ¿no? Más nada. Ok, perfecto. Yo estoy de acuerdo con que debería transparentarse la función. Sí. Si es que esta cabe, digamos, ¿no? No, yo tengo una posición un poco más drástica. Creo que debería desaparecer la figura de primera dama. Creo que Heredia tuvo una gran oportunidad, porque sí, viene de un partido de izquierda, nacionalista, que más bien... Además siendo presidenta del partido, ¿no? No, aparte que, exactamente, ¿no? Primera dama, ¿qué quiere decir? Que en el Perú hay segundas damas de tercera, de cuarta, de quinta. ¿Por qué tiene que haber una dama de primera? ¿Por qué la señora de un cerro no es una primera dama? My Fair Lady, los gringos tienen una primera dama, pero todas son una primera dama por una práctica democrática donde la situación inventada por ellos, lo de primera dama en 1849, no ha generado conflicto. Acá sí está generando conflicto a raíz del rol de Lian Carr. Yo me acuerdo clarito que aquí recientemente, por ejemplo en Estados Unidos, en el caso de Clinton, de Hillary Clinton, cuando recién asumió la presidencia Bill, y que intentaron también en algún momento que Hillary tuviera algún protagonismo mayor al de ser la esposa del presidente y tener este cargo honorífico, la gente se paró en 4 patas, como se dice vulgarmente, y la pusieron en el lugar que corresponde, ¿no? Y después ya ella por su cuenta fue al Senado y ahora, digamos que es una precandidata dentro del Partido Demócrata, ¿no? Claro, había hecho una carrera, comenzó a hacer una carrera dentro del partido. Bueno, vamos con Quique Montenegro, que está en las calles preguntando sobre este tema, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol del esposo o esposa de los presidentes elegidos? Adelante, Quique, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes. Estamos aquí en el distrito de Magdalena y vamos a consultarle precisamente qué piensa la gente, la ciudadanía aquí en el distrito de Magdalena en relación a la figura de la primera dama. Si consideran que deben resaltar, si bien es cierto, no es un cargo público, pero para la ciudadanía nos gustaría conocer precisamente qué piensan las mujeres también sobre la primera dama. ¿Qué función para usted debe representar y destacar sobre todo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, yo soy, no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo que apoye a su esposo, pero que tampoco que se meta en más allá de lo que no le corresponde, ¿no? Porque no es ella no es la presidenta, ¿no? Sino el presidente es el esposo. Pero de repente sí apoyar a su esposo en situaciones como ahorita que lo que se puede encargar es la seguridad y todo lo demás, y ella puede ir a ver el tema ese de los apoyos sociales, ¿no? Como primera tanto en temas que no le corresponden. Que no le corresponden, ¿no? Problemas que no tiene nada que ver ella, ¿no? Porque de ella no es su cargo, de ella no es su función. Entonces acá el que tiene que ver es el presidente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pero no importa, ¿qué piensa usted? Lo mismo también, que debe apoyar, ¿no?, a su esposa, pero también no dejar de lado a la gente que tiene mayor necesidad, ¿no? Nada más. Bueno, muchísimas gracias. La opinión de la gente en las calles del distrito de Magdalena, Mónica, sobre el tema. Retornamos contigo, pero no importa. Muchas gracias, Kike, muchísimas gracias. Bueno, queda, en realidad, entre las llamadas que hemos recibido y las personas que están opinando en la calle, lo que tienen claro es que no ha sido elegido. O sea, no es elegida la persona que está al costado, o sea, no viene en combo. Sí. ¿No? Y la palabra muy frecuente es usurpación. O sea, no es que colabora, se mete, sino usurpa. Es una palabra fuerte, bastante fuerte, ¿no? Ahora, en todas estas llamadas,
en las anteriores, en las encuestas, se nota además el desprestigio de Nadine Heredia, ¿no? Creo que su imagen, su reputación ha caído muchísimo. Pero hablábamos de un poco también de actitudes hipócritas iniciales, ¿ah? Al principio decía, felizmente que está Nadine. Y ahora, mira el daño que le está haciendo. Efectivamente, o sea, al principio parecía un asset, parecía un activo, ¿no? Y claro, fuimos muy permisivos en general con una figura de aparente usurpación. ¿Por qué? Porque la cosa no iba tan mal, no estábamos tan complicados, no se conocían una serie de detalles. Pero después esto ha variado, Lucho. O sea, estamos frente a una situación en la que ¿qué pasa si al final se determina que todo lo que se ha señalado en las líneas de investigación resultan verdaderas? Ahí hay un hundimiento del barco completo. Completo, sí. Y además, una vez que termine el gobierno, las cosas se les pueden complicar al mismo Ollantumala. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más llamadas. Sobre el tema que estamos tratando, cuál debería ser el rol de los esposos de los presidentes o de las esposas y esposos, dependiendo de quién sea el elegido. Por ejemplo, Juan Taboada, ¿no? Dice, esta situación es atípica en una primera dama. Por Nadine no se puede trastocar esta figura, solo que se vaya. Susan Subiate, que ha escrito a @deltamdelta y a Capital 967, dice, Nadine explotó la figura y las funciones de primera dama, está usurpando el poder que no se le confió. Son dos comentarios en Twitter que más o menos coinciden en la línea de los comentarios de nuestros amigos oyentes y televidentes. Hola, buenas tardes. Hola, señora Mónica, buenas tardes. ¿Cómo le va, Irma? ¿Qué dice? Bien, señora Mónica, aquí gustosa de escuchar nuevamente. Y saludos a su invitado. Como dice usted, yo la prensa no creo que tenga la culpa de los títulos y estas cosas que hacen las primeras damas, porque el título de primera dama existe desde gobiernos anteriores. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba todavía muy chibola, de la época de Odría y todas esas cosas, la señora trabajaba, pero en el aspecto social, en una forma muy ardiente y todo, y hizo bastantes obras, sin tanta publicidad y esas cosas. Lo mismo hicieron las siguientes señoras que vinieron, inclusive la señora Kat, que era tan problemática, siempre trataba de darle su lado al esposo. Pero en cambio aquí con la señora ha sucedido todo lo contrario, porque la prueba es que cuántos gabinetes se han cambiado. Este es el gobierno que más gabinetes ha tenido. Entonces ahí quien tiene la culpa realmente es el esposo, que no ha sabido fijar las dos cosas como deben ser. Ella, no, a veces uno dice quizás por lo que sea joven, ¿no? Pero no creo que sea el punto, sino que a ella le gustaba figurar. Y ha llegado a tal extremo que ya ha llegado un momento que no ha podido controlar esas cosas. Y ahora es el pueblo el quien está pagando las consecuencias, porque usted está viendo que todas estas cosas que suceden, que no hay seguridad, nada, entonces ya nadie quiere invertir en nuestro país, y yo no sé, que Dios nos ayude, porque no sé cómo vamos a terminar. Gracias. Ok, Irma, muchas gracias. Vamos a ver con otra llamada, vamos con otra opinión. Hola, buenas tardes. Aló, Mónica, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Sí, saludándola siempre y un saludo para su invitado. Mire, acá en el diccionario se me ocurrió leer unas pequeñas líneas y dice dama, mujer noble o distinguida, mujer pretendida de un hombre, y luego dice en palacio cada una de las señoras que acompañan y sirven a la reina o a la princesa. Muy bien, pero siempre es un cargo, digamos, donde se ve que acompañan a alguien. Se supone que en este caso a su esposo. Sin embargo, hemos visto al mismo premier Pedro Cateriano cuando él se refiere a la pareja presidencial. Los congresistas del nacionalismo también algunos le dicen la pareja presidencial. La oposición les llamaba así porque, en fin, casi como que lo tomaban como una mofa, pero ya es hasta prácticamente nos hemos acostumbrado a que son dos los que manejan el país, son dos presidentes, la pareja presidencial. Es el colmo a lo que hemos llegado. Nosotros mismos le hemos dado lugar a eso. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Comentarios sobre las llamadas y el enfoque que le da la gente, ¿no?, a este tema.
Creo que es el mismo malestar, ¿no? Hay un descontento con la figura, con la persona de Nadine Heredia por distintos argumentos, pero todos coinciden, al final de cuentas, en una sola palabra, que es un rechazo. Hay un rechazo muy fuerte, muy profundo a Nadine Heredia. Ahora, a ella se le ve como responsable de haber usurpado, de haber... Pero aquí hay una corresponsabilidad de esa. Exactamente, a eso iba, ¿no? Porque si ella usurpa algo es porque alguien... La deja, alguien le autoriza. Y no solamente le deja, le otorga. Y no sé, yo diría que es feliz dejándole. El presidente está muy contento, muy realizado. Y ahora también es el papel de, por ejemplo, no solamente del esposo, que en realidad al final es el que va a pagar todos los platos rotos, sino es los gabinetes, ¿no? O sea, en un primer momento, por ejemplo, yo vi a un primer ministro con el interés y con las ganas de reanudar conexiones y tener un manejo político a la altura de un último año de gobierno que es tan importante para una transición adecuada y colectiva, pero esto también ha sido apabullado y se han llevado como al paso todas las cosas que pudieron haber tenido como intención, ¿no? Inicial. Y el caso de Caterina es muy claro, ¿no? Cuando dice en ese audio, bueno, ya tengo luz verde de Nadine. Claro, pero después dijimos, bueno, ya se habrá dado cuenta que nada, pues que no tiene que tener luz verde de nadie que no ha sido elegido, y que tiene que más bien colocar su propio semáforo para ver qué es lo que debe pasar y lo que no debe pasar para hacer un buen gobierno, ¿no? Ahora, lo que me extraña es que no hayan podido medir, ellos ni su entorno de asesores políticos, el impacto de esto, que puede ser un tema aparentemente conyugal, de familia, interno, pero no es así, es un tema de impacto en la política, en el Estado, en la misma gobernabilidad del país, en la misma paz social. Todo este descontento que hay en el país está muy relacionado a este tema como una pieza clave de la caída de la popularidad presidencial. Lucho, tú que estás tan vinculado, digamos, en fin, estadísticas, porcentajes, estudios sobre la realidad del país y la política, o sea, el problema que tienen de deterioro en este momento respecto al respaldo que le da el país al presidente, en fin, a la esposa del presidente, está vinculado con esta evidente ambición y apariencia de que quien corta el jamón es la esposa y no él. Sí, los estudios de alguna manera están diciendo esto. Hace 3 años había una diferencia de 20 puntos de aprobación en favor de Nadine Heredia. Ella tenía más de aprobación que el presidente. Y luego viene la caída juntos. Entonces, también la pareja presidencial pues cae junta, ¿no? Y eso es que uno arrastra al otro, pero en este caso ambos se arrastran para abajo. Y estadísticamente, las otras esposas de presidente han tenido siempre, no han estado junto en su respaldo, o sea, la gente ha respaldado siempre mucho más a la esposa, porque no tenía, o sea, no generaba controversia. Claro, porque no tenían riesgo. No tenían ningún riesgo ni tampoco ninguna función dentro del gobierno. Digamos, estaban por puertas separadas, si se quiere, ¿no? Claro, y en este caso sí están demasiado unidos. Pues, claro, pues porque digamos, un gobierno en caída, con crisis económica, con problemas políticos, con falta de liderazgo, etcétera. Entonces la responsabilidad ya no solamente va al presidente, sino a quien gobierna, según la misma palabra que tanto se usa, ¿no? El cogobierno. Muy bien, Silvia González está con gente en la calle, vamos a ver qué nos dice y dónde está. Silvia, adelante. Gracias, Mónica, tu opinión importa. Estamos en el cercado de Lima y justo vamos a venir a consultar al público sobre la función de primera dama, siempre polémica, creo yo. Desde Lian Carr, creo, Mónica, empezaron los problemas. Una primera dama empieza a hablar, parece que también un tema de machismo, aunque algunas pues también se exceden en sus funciones. A ver, caballero, buen día. ¿Usted qué opina sobre las funciones que realiza, por ejemplo, la primera dama de Nadine Heredia? Que se toma atribuciones que no le corresponden, ¿no? ¿Usted cree que se debería eliminar la función de primera dama o debe continuar? No se debería eliminar, sino, o sea, que se limite a lo que corresponda, ¿no? O sea, sus actividades que ella tiene que hacer, ¿no? ¿Y qué actividades usted cree que es lo que debe cumplir la primera dama? Acompañar al presidente y apoyarlo en lo que sus funciones se medita como primera dama, ¿no? Actividades sociales. Actividades sociales, claro. Okay, bueno, su opinión importa. ¿Cuál es la opinión del público, Mónica, aquí en las calles de Lima? Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que esta situación además se agrava en el caso de la situación entre Ollanta Humala y Nadine Heredia por otra razón, que
sabiendo y habiendo sido advertido el presidente que si su esposa mantenía este protagonismo y además era presidenta de un partido político que estaba en serias dificultades, hemos visto que tampoco ha tenido manejo y rienda para evitar que se vaya un montón de gente del Congreso, iba a complicarse más la vida política del propio presidente, ¿no? Claro, esa es un poco las limitaciones políticas del gobierno y del presidente. Creo que fue un error desde todo punto de vista, ¿no? No han tenido mucha capacidad de ver las cosas, de analizar las cosas, de tomar decisiones para la gobernabilidad y para el mismo éxito de ellos, si se quiere. Porque además como da la sensación que todo el gobierno ahorita, empezando por el propio presidente, la única función que tiene es defender a su esposa. Claro, claro. Y eso es un asunto que le complica al país su mirada del presente, ¿no? Sí, además no veo muchos caminos de salida para ellos, como que por un lado son los cuestionamientos a Nadine Heredia como primera dama, que ha tenido intromisiones. Por otro lado, el tema de las agendas, que es un tema muy fuerte de agenda pública, es un tema que tiene para rato. Por otro lado, es la desaceleración económica, que evidentemente, si entramos a una coyuntura electoral, eso puede ser algo creciente, ¿no? Y bueno, y si comenzamos a hablar del interior del país con tantos problemas ya que hay, ni siquiera hablamos del fenómeno del niño, que se puede llevar de encuentro todo y más. Entonces, la cosa es una coyuntura muy, pero muy complicada. No veo caminos para ellos para lograr un poco de tranquilidad política, porque van a ser cuestionados por la prensa, por los medios, por la oposición. Tendrían que tomarlo muy en serio, ¿no? Tendrían que realmente tomar muy en serio. Bueno, vamos con última llamada, la última. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Mire, Mónica, a ver. Acá, desde que yo tengo uso de razón, siempre la primera dama hace labor social, incluso que ni se le siente, ¿entiendes? O sea, ni se le siente qué cosa está haciendo, o sea, recién uno se entera al final qué cosa hizo, qué labor hizo, jamás está ahí opinando como si lo hubieran elegido, como que si el presidente fuera una persona incapaz, ¿no? El presidente cuando va de candidato ya se prepara para donde va a ir, ¿no? Entonces está mal lo que también hace ella, ¿no? Respetando también a la señora, ¿no? Tampoco hay que faltarle el respeto. Pero primera dama, esa es su labor, como Pilar Nores, de ella deben de aprender. Ella trabajaba calladita y ella no se metía en nada de lo que hacía Alan García, ¿bueno? ¿Entiende? Entonces así debe ser la primera dama, esa es su labor. Gracias. Ok, ahora, lo que sí también hay que señalar, o sea, el rol de una mujer ha cambiado en el mundo y en particular, porque estamos dentro de un mundo globalizado, en el Perú. O sea, la mujer tiene que tener protagonismo, pero lo que no puede hacer de ninguna manera es confundir ese protagonismo que debe tener una mujer defendiendo sus propios derechos, defendiendo el enfoque de una vida igualitaria con un hombre, es en tratar de usurpar un cargo que no tiene ni le han designado, porque finalmente hubiera sido más transparente que el presidente diga, bueno, ¿sabes qué? Te designo presidente del Consejo de Ministros y se acabó, pero teniendo una responsabilidad frente al tema. Pero en la situación en la que se vive no tienes responsabilidades, pero tienes todas las prerrogativas. Finalmente, los dos están pagando los platos rotos. Claro, finalmente el precio de esto ahora se nota que es muy alto. Muy alto. Y que el precio está vinculado al país. Claro, lógico. Ese es el asunto. No es un tema de ellos ni del partido, es un tema del país. Lucho, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Capital. Gracias, Mónica, por la invitación.